Hola, ¿qué tal? Bendiciones mil para tu vida. Te saluda el profeta Johnny Félix y quiero en esta ocasión estar contigo conectado, como siempre, trayendo una palabra de bendición a tu vida, una palabra de cambio. Esta palabra, pues, que vamos a estar tratando en el día de hoy, tiene base en el libro de los Romanos, capítulo 12. Y este versículo 12 es uno de los textos que más me impacta dentro del libro a los Romanos. Para mí es una bendición conocer esta palabra, la manera en cómo el apóstol Pablo trata de hacer un paralelo correcto para hablar de un ser humano que ahora viene siendo esa ofrenda delante del altar, ¿verdad? Entonces vamos a conocer la palabra de Dios y podemos titular esta palabra en el día de hoy con el tema conquistando la voluntad del Todopoderoso. ¿Cómo conquistar? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para conquistar, para agarrar la voluntad del Dios Todopoderoso? Así que mantente conectado ahí, porque yo sé que esta palabra va a bendecir de una manera muy especial tu vida. Todos los que se están conectando sean altamente bendecidos en el día de hoy. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro culto racional, o sea, vuestro culto genuino y verdadero. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentes, para que pruebes, para que sepas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor añada bendición a su palabra. Se siguen conectando las personas. Sean bendecidos en el Señor. Comparta este link para que más personas se puedan conectar y así conocer la palabra del Dios Todopoderoso. Mire algo, hermano. Para nadie es un secreto que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Obviamente, cada temporada tiene su bien y tiene su nivel de maldad. Personas que se desvían del carril y otros que se apegan a él. Esos dos tipos de personas siempre van a estar en las temporadas, en los tiempos en los que nos toque vivir. Pero el apóstol Pablo ahora está trazando una palabra en modo respuesta a unas incógnitas de la iglesia a los romanos. Naturalmente, las cartas del apóstol Pablo eran tipos de respuesta a inquietudes que estaban pasando la iglesia para aquel entonces. Entonces el apóstol Pablo venía como respondiendo inquietudes y también trazando la palabra que Dios quería que el pueblo escuchara para aquel momento. Pero dada la situación que el apóstol Pablo que quizás no manejaba, era que esta palabra iba a ser como una autoridad para nuestro tiempo, porque dicha palabra está avalada por lo que es la Torá. Entonces el apóstol Pablo quizás nunca pensó que sus palabras iban a ser una autoridad de manera quizás personal, pero el Espíritu sí sabía lo que estaba haciendo. Era la razón por la cual Jesús dijo: el Espíritu Santo os guiará. Le habló a los discípulos en primera misión a los discípulos, les va a guiar a toda verdad. Él tomará de lo mío y se lo hará saber, o sea, él tomará de lo mío, o sea, yo soy la palabra me representa a mí, él tomará de la palabra y se la da a conocer a ustedes. Y dentro de ese grupo está también el apóstol Pablo, quien viene siendo un reformador, un evangelista, un apóstol enviado al pueblo gentil para llevar la palabra del Dios Todopoderoso. Escuche esto bien claro. Entonces el apóstol Pablo ahora está trazando unas órdenes poderosas. Y el apóstol Pablo está haciendo unos paralelos con el capítulo 12 de los Romanos. El apóstol Pablo está situando unos paralelos del antiguo templo, o sea, del modelo del templo, la manera en cómo él está citando lo que se daba como ejercicio en el templo por el sacerdote. Habla de sacrificio vivo, ofrenda, o sea, los
términos que utiliza el apóstol Pablo son términos que son propios de la indumentaria, de la manera en cómo se ofrecía y se movía el sacrificio en todo el templo. O sea, todo el mobiliario del templo circulaba en una ofrenda, en agradar al corazón de Dios para perdonar las iniquidades del pueblo. Pero nosotros conocemos que todo eso no es más que un indicativo que apuntaba a Cristo. Entonces, ahora que Pablo está tomando algo bien claro. ¿Qué está tomando Pablo? Toma esto. Pablo está diciendo: os ruego, hermanos, que presenten vuestro cuerpo. Presentar el cuerpo. Eso, o sea, cuando un judío, cuando alguien del pueblo de Israel, llegaba el tiempo de las fiestas, en donde ellos tenían que presentar sacrificio, la presentación no era más que una dedicación. ¿De qué? Del cordero, escuche esto bien, del cordero del animal que ellos habían ya seleccionado, alimentado, cuidado, separado para el sacrificio por la expiación, que tenía que ser muerto en el altar. Entonces el apóstol Pablo está utilizando ese mismo término de presentación para aludir ahora a la iglesia de Cristo. Está diciendo: antes tenías que llevar un sacrificio al altar, pero ahora yo te estoy diciendo: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Está hablando en sentido figurado. Sí, es verdad. Él está tomando la analogía de un hombre llevando el sacrificio al altar para hablar del sacrificio que nosotros como iglesia debemos tomar. Entonces el apóstol Pablo en primer lugar está diciendo lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia. ¿Por la misericordia de quién? De Dios. O sea, él apela a la misericordia. Os ruego por la misericordia. Es una manera de él elevar plegaria al Dios Todopoderoso y hacerle entender a la iglesia que es un asunto de él, es un asunto de una orden. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. O sea, una presentación de un sacrificio vivo. ¿A qué significa esto? Tenemos que conocer el contexto inmediato para saber de qué está hablando Pablo. Pablo no está hablando de otra cosa, sino que de ese tipo de ofrenda conocido como el holocausto. Un holocausto era una ofrenda encendida en fuego, vivo, en fuego, o sea, viveza, o sea, enteramente. Y él está diciendo que ahora nosotros, siendo el sacrificio, o sea, sacrificar tantas cosas en nuestra vida, llevar nuestra vida como sacrificio vivo. O sea, habla de un sacrificio, pero tiene que estar vivo. Esto también puede estar apuntando a que el cordero, la ofrenda de un judío, de alguien que era devoto en la adoración de llevar sacrificio a Dios por la expiación de su pecado, no podía llevar una ofrenda muerta. No podía llevar una ofrenda muerta. Esa ofrenda debía estar en vida. O sea, alguien, un miembro de una familia, de una tribu, no puede decir: déjame adelantarle el trabajo al sumo sacerdote. No puede llevar una ofrenda muerta. Él debía llevar su ofrenda viva. Wow, viva. No podía ser nuestra condición. La ofrenda tenía que contener vida. No podía parecerse con uno que yo lo degollé. No. Tenía que llevar la ofrenda totalmente viva. Por eso el apóstol Pablo dice que presente tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, sacrificio vivo puede estar apuntando a dos cosas: que el sacrificio debe ser encendido en fuego y que también el sacrificio debe llegar con vida al altar. O sea, para yo poder encender ese sacrificio como judío, antes de Cristo, yo debía llevar esa ofrenda para que el sacerdote pudiera examinarla. Ahí voy contigo. Entonces, lo próximo que el sacrificio debe tener, aparte de vida, era que el sacrificio debía ser santo. 3 cualidades tenía que tener el sacrificio. 3 cualidades, te dije. La primera es que tenía que tener vida.
Es indispensable esta cualidad. Vida, 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 vida. Debe tener vida el sacrificio. Número 2, el sacrificio, escucha esto, el sacrificio debe ser santo. ¿Qué estoy diciendo? Que el sacrificio debe ser santo. El sacrificio debe ser santo. Alabado sea Dios. El sacrificio debe ser santo. ¿Por qué santo? Porque la santidad es lo que debe predominar en el tiempo en el que tuviste cuidando dicha ofrenda. ¿Sabía usted que según la cultura, un patriarca de una familia, cuando seleccionaba la ofrenda, ese cordero para llevar, no podía ser de la noche a la mañana? Según la cultura, este hombre, esa familia, tenía que tomar ese cordero prácticamente un año antes, prepararlo, cuidarlo, llevarlo a la madurez, cuidarlo. Toda la familia, según la cultura, debía cuidar ese cordero, cuidar esa ofrenda que próximamente sería llevada al altar para el próximo 14 de Nisan. Entonces, ellos debían llevar perfección en ello. Ellos tenían que apegarse a esa ofrenda, cuidarla de toda la manera, buscando la manera de que la ofrenda no tuviera nada de defecto. Porque un defecto podía atrofiar la sencillez de la oveja, la santidad de la oveja. Santidad significa apartado. O sea, que esa ofrenda que se seleccionada debía ser totalmente, ¿qué? Apartada. Debe tener santidad tu vida. Entonces, ahora el apóstol Pablo está diciendo que tu vida debe cargar santidad, debe de cuidarte de tal manera que no puedas permitir, que no debes permitir por nada en la vida de que la santidad de Dios sea atropellada por alguna mala manera de proceder en tu vida cotidiana. Santidad, santidad. Lo tercero es que él dice que el sacrificio debe ser agradable. Agradable. Agradable, ¿por qué? Porque agradable alude a que cuando el padre de una familia judía llegaba al altar, al lugar del templo, debía primero hacer que un oficial sacerdotal revisara su ofrenda. Tenía que ser examinada. El ser agradable no es un asunto de un dicho propio. Consiste en la examinación de un segundo. Y Dios es quien nos examina. Dios nos prueba para saber quiénes somos. Prueba en el sentido de ¿qué? De conocernos. Conocer cada área de nuestra vida. Entonces, él dice, agradable. Cuando un padre de una familia judía iba con toda su familia al templo, valga la redundancia, que llegaba con su cordero, en la puerta, antes de entrar al templo, a los atrios, ese individuo tenía que entregar la ofrenda para ser supervisada por el oficial sacerdotal. Y el oficial sacerdotal iba a examinar la calidad de vida, la calidad de santidad. Iba a sopesar si tú cuidaste esa ofrenda, si no estaba manchada, si no estaba quebrada, si no estaba maltratada. Entonces, él iba a concluir de la manera siguiente: es agradable, puede pasar. Hablamos que el sacrificio debe ser vivo, santo y agradable. Y eso habla de tu vida. Tu vida debe contener santidad, debe estar o sea, tu cuerpo, o sea, tu entero ser debe estar vivo, debe ser santo, apartado y debe ser agradable. El agradable es el resultado de la santidad. Cuando eres agradable,
es el resultado de tu santidad. Serás agradable basado en el resultado de tu santidad, de qué tanto te hayas apartado para el Señor. Lo próximo que el apóstol Pablo habla es que nos dice lo siguiente: cuando tú termines el ciclo, esa parte del apóstol Pablo hablando, el apóstol Pablo te señala algo. Y es como que si el apóstol te dijera que es la manera de nosotros poder volvernos renuente a un sistema que nos ofrece tantas cosas que se apegan a nuestra alma. Y él dice, no os conforméis, pero ¿a quiénes que le dice eso? A los mismos que les instruyó y le trajo un paralelo sacerdotal para hablar de su vida cristiana como sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora le está diciendo lo siguiente: no os conforméis a este siglo. No os conforméis ¿a qué? A este siglo. Sino que transformaos. Lo primero que se te sigue cuando tú entiendes que tú eres un sacrificio vivo delante de Dios, lo primero que se entra como su exigencia a tu vida es no conformarte con el sistema. Conformar no es que no trabajes en el lugar donde hayan inconfesos. No es lo que significa. No te conformes, no conforméis a este siglo. No conforméis a este siglo. O sea, no hagas convenios, no hagas pacto, no te ligues a conveniencia a este siglo. Siglo, sistema, es la palabra griega aioni, que habla de edad, de temporada. Dice, no te conformes a esta temporada, a este tiempo, a esta edad, a este momento. No conforméis, no haga pacto, no haga acuerdo con este tiempo. No hagas acuerdo. Vivimos en una temporada, en una edad en donde Dios nos exige a través de su palabra no hacer acuerdo con el tiempo. Estamos fluyendo simple y llanamente en el capítulo 12 del libro a los Romanos. Sin antes pasar por un sinnúmero de pautas que el apóstol Pablo señala en el capítulo 8, que no es el momento para hablar de eso. Solamente quiero pasar sobre el capítulo 12. Pero escuche esto a los que están conectados ahí. Escuche esto bien. Él dice lo siguiente: no haga pacto, no haga acuerdo, no te conformes con el siglo, con la edad, con la temporada. No haga pacto con ellos. Cuídate, cuídate. No conforméis con este siglo. Más, o sea, te da una advertencia, pero versus la advertencia te dice que te debes reformar. ¿Dónde está el problema? Que captamos quizá la advertencia de Dios de no hacer pacto, pero descuidamos la indicación, la orden de ser renovados. Más reformados, o sea, reformados, que tiene connotación con transformación, es sinónimo. Transformaos, renovaos, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Wow. Transformaos, metanoia, por la renovación de vuestro entendimiento. Wow, Dios mío. O sea, el apóstol Pablo te está diciendo, cuídate de no hacer pacto, de no hacer acuerdo, que descline tu vida, que te lleve a un debacle espiritual. Cuídate de no hacer pacto que te lleven a un fracaso espiritual.
Cuídate de eso. Pero en la misma línea aprende a ser transformado. O sea, transfórmate mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá a la iglesia? Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia es lo siguiente: no podemos pescar una transformación eficaz, genuina, saludable a lo externo, sino antes vemos cómo renovar nuestro entendimiento. Entendimiento es la palabra griega dokimasei. Dokimasei es de la palabra mostrar, que alude para conocer, para señalar. Pero es la parte de renovación de vuestro entendimiento, alude a espíritu, alude a mentalidad, alude a lo que es el centro de tu ser, entendimiento. Cuando el texto habla de entendimiento, alude a espíritu, alude a corazón, que representa también el centro de nuestro ser. Toma esto, por favor. Entonces el apóstol Pablo dice que una transformación que no es vinculada con el mediante de una renovación de tu entender, es cualquier cosa menos transformación genuina. Es cualquier cosa menos transformación genuina. Y es la razón por la que muchas personas no pueden ser eficaz en su vida cristiana. Porque luchan para no quizás ser enredados con el sistema, pero en la escalera de la vida no luchan, no buscan la forma de ser transformado mediante la renovación. Entonces, cuando tú no buscas una renovación de tu entendimiento, tú buscarás transformar la estética, transformar lo externo, pero sin un entendimiento. O sea, muy probable que tú trabajes para hacer sentir bien a la persona. Trabaje la estética, trabaje la pantalla, trabaje la sonrisa, trabaje el hablar, trabajes tantas cosas que se ajustan, ¿verdad?, a lo que la sociedad demanda. Pero no estés dando al blanco con lo que Romanos 12 te está diciendo. Dios le está hablando a los romanos a través del apóstol Pablo, porque los romanos no eran cualquiera personas. Estamos hablando de la época del entonces, de aquel entonces. La mayor potencia era lo que estaba gobernando el mundo civilizado de aquella época. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, le está diciendo palabras específicas, le está diciendo: deben ser renovados internamente para que luego sean transformados. Recuerde que los romanos tenían mentalidad griega y tenían tantas cosas en la cabeza acerca de la transformación, de la renovación. Entonces el apóstol Pablo le tiene que instruir. El apóstol Pablo tiene que hablarle francamente a ellos y le tiene que decir lo siguiente: no podemos ser transformados sino antes renovados en el espíritu. Tu mente debe ser renovada. Porque el problema de los romanos tenía que ver con mente, no con cuerpo. Esa mentalidad greco-romana tenía que ser extirpada, sacada del lugar. Entonces el apóstol Pablo tiene que machacar esto de esta forma, ir directamente. Y por eso fue que le habló de sacrificio vivo. ¿Sacrificar qué? Yo ahora soy el sacrificio. ¿Qué yo debo sacrificar? ¿Qué tú debes sacrificar?
Entonces, de esta manera el apóstol Pablo está quebrantando el orgullo romano. Porque hablar de un romano es como hablar de un estadounidense, un europeo, que su ID, pasaporte, es respetado por las Naciones Unidas, Centroamérica, Suramérica. Es un orgullo para muchos en el sistema de vida ser ciudadano americano, ser ciudadano europeo. Para aquel entonces era lo mismo con un romano. Tener una ciudadanía romana exige respeto. Es por la razón que el apóstol Pablo en una ocasión apela al juzgado romano. Y si ustedes no saben que ustedes están juzgando a un ciudadano romano para poder tener una tregua sobre la presión mediática que estaba viviendo. Entonces el apóstol Pablo ahora le está señalando a esta iglesia de Roma lo siguiente: no podemos ser transformados sino antes ser renovados. Y la renovación antecede a la transformación. No puedes transformar lo que tú eres, no puedes transformar lo que tú representas, tu familia, sino antes la trabajas internamente. Dice, sino que transformado mediante la renovación. Quiero en esta parte cerrar lo siguiente. El apóstol Pablo dijo esto, y yo, leyendo lo que el apóstol Pablo dijo, pienso en una de las metamorfosis de la naturaleza. Ejemplo, vamos a señalar la oruga y la mariposa. Todos o algunos, o quizás la mayoría de los que nos están viendo ahora mismo saben que la mariposa es la conclusión metamorfósica de la oruga. O sea, la mariposa es un final, es el final de la oruga. Y qué bella es la vida, que ella nace como oruga arrastrándose y luego se transforma en una mariposa, un insecto volador. ¿Me doy a entender? Qué bella es la vida. Entonces, cuando yo leo al apóstol Pablo, yo puedo por un momento pensar en la mariposa. Transformación mediante la renovación. Lo más probable es que a ti te ha tocado ver una oruga arrastrarse hacia un árbol para luego formar su capullo. Y tú digas, ay, mira qué oruga, o comúnmente diciendo, ay, mira qué gusanito. Oruga. Mira cómo se arrastra. Mira cómo va caminando, va circulando. Pero tú no estás pensando que mientras ella se arrastra, ella va transformando su interior. Transformando lo que ella es internamente. Entonces, a esto yo me refiero. La oruga no puede llegar a romper capullo, a encerrarse en un capullo para formar alas, transformar la estética, sino antes trabajar internamente. Y yo estoy completamente seguro que si Dios en esta parte de la naturaleza diseñó que la oruga se iba a terminar en una mariposa, también hay un diseño dentro de ella que le cambia internamente de arrastrarse a volar, a darle belleza al ambiente. La manera de alimentarse cambia. La forma de guianza cambia. ¿Por qué? Porque primeramente se renovó internamente antes que transformar lo de afuera. Entonces, todo lo que el apóstol Pablo está señalando es para tocar la parte delicada del ser humano, que a veces queremos pescar la voluntad de Dios, pero aún todavía no hemos entendido que somos un sacrificio vivo, santo y agradable. Y que siendo esto la conclusión, tres cosas: sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio soy yo.
vivo, santo y agradable. Estas tres cualidades me llevan a comprender que yo soy el culto ante Dios. O sea, yo soy una base, yo soy un templo, yo soy un lugar en donde Dios quiere morar. Por eso que el apóstol Pablo dice, y este es vuestro culto racional. O sea, es vuestro culto racional, verdadero. Es vuestro culto verdadero. Es vuestro culto genuino. No hay otro culto más. Ese es el culto genuino. Tenemos tiempo para congregarnos. Tenemos tiempo para ir a compartir con los hermanos en el templo, en la estructura. Pero tú eres la iglesia, tú eres el culto. Cuando la mentalidad te cambia, ya sabes que no debes ir para que otros te motiven. No es el objetivo, aunque terminen haciéndolo. Aunque termine haciéndolo. A lo mejor te tengo que estar en un lugar donde yo estoy predicando y yo te motive, pero el objetivo no es que yo te motive. Es que cuando la vida de Cristo nace, crece en ti, tú sabes que eres iglesia. Tú sabes que en ese momento vas a adorar, vas a romper todos los paradigmas, todas las situaciones que quieren ir en contra, hacerte ir en contra de la perfecta voluntad del Señor. Seguimos. Para concluir esta parte, dice aquí algo, y yo quiero leer este algo. Mire aquí, yo quiero dejarlo a usted con este algo. Escuche bien los que están conectados. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, es lo primero. Una apelación al Dios Todopoderoso, para hacerte entender que Dios está usando al apóstol Pablo, que no era sus intereses, sino que era el interés de Dios, que la iglesia, que tú y yo como iglesia presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea, nuestro entero ser. Cuerpo alude a todo lo que compone tu vida: alma, cuerpo y espíritu, o sea, todo lo que tú eres. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Escuche esto, para el griego lo que importaba era el espíritu. Escuche esto. El cuerpo solo era una prisión por el cual sentir desprecio y vergüenza. Pero el cristiano cree que su cuerpo, tanto como su alma, pertenece a Dios y que le puede servir igual de bien con su cuerpo, con su mente, con su espíritu. Recuerde que yo le dije que los romanos, la mentalidad romana converge con la mentalidad griega. Ellos tenían una idea sobre el cuerpo totalmente errónea y no estaba afín con lo que la palabra de Dios pues nos guarda. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a romanos que realmente tienen una mentalidad totalmente corrompida con respecto al cuerpo. Por eso que ellos hacían tantas cosas, laceraban su cuerpo, hacían tantas cosas, hablaban de manera despectiva, degradante sobre el cuerpo y trabajaban para elevar el espíritu y un sinnúmero de cosas, de prácticas que ellos hacían. Por eso el apóstol Pablo habla de una transformación. En la mayoría de cartas del apóstol Pablo, cuando alude a transformación del cuerpo, habla de que seremos transformados, o sea, que nuestro cuerpo seremos transformados delante de Dios. Por otro lugar, también presenta el cuerpo como elemento que también debe ser llevado, o sea, llevado no a sufrir un martirio, no, sino a ser parte de la devoción. Cuerpo y carne, en el sentido bíblico, no es lo mismo. Carne representa la parte abstracta. Cuando habla de carne, ya habla de la parte espiritual, que puede estar también representando la parte quizás de la concupiscencia del ser humano. Pero cuando habla de cuerpo, habla del entero ser. O sea, tu cuerpo también, o sea, tú adoras a Dios en el espíritu, pero necesitas el cuerpo como el vehículo.
¿Me dio a entender? O sea, no adoptamos la mentalidad griega que dice que el cuerpo es simplemente un cajón de desperdicio que enjaula el alma. No, 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 no. Todo lo que Dios ha creado es perfectamente bien. Y Dios tiene un propósito para cada cual. Ahora bien, ¿seremos transformados? Sí, seremos transformados. Pero eso debe llegar por sí solo. O sea, en el momento en donde quizás no vamos a necesitar un cuerpo como el que tenemos, sino que seremos glorificados delante de Él. El apóstol Pablo sigue hablando y dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es donde yo quiero cerrar en esta preciosa oportunidad. Gracias a los que se conectaron, gracias a los que están ahí para llevarle esta palabra. Mire esto, es donde quiero llegar. El apóstol Pablo habla de dos facetas en Romanos, del 1 al 3, donde nos dice, en primer lugar, nos lleva a apreciar nuestra vida como cuerpo, a amar lo que somos, amarlo tanto que presentarlo a Dios como una ofrenda, o sea, nuestra vida. Número 1, nos hace conocer que somos el sacrificio, pero que dicho sacrificio debe tener tres distintivos. Debe tener el distintivo de la vida, de la santidad y de ser agradable ante Dios. Dios examina nuestra vida y ser agradable es la conclusión de nuestra santidad. Dicha santidad, dicha vida siendo agradable como sacrificio ante Dios, nos hace entender que somos el culto. Somos el culto, ¿verdad? Como somos el culto ante Dios, debemos andar como tal, como una ofrenda delante de Él, ¿verdad? Honrando su nombre, honrando lo que Él es. Luego que nos prepara de esta manera, nos lleva a la segunda faceta, donde nos hace comprender que no hay quien pueda detener o hacer que un hombre se ligue, haga pacto con el sistema, o sea, con la temporada, con el siglo, con el sistema operativo del mundo, cuando este hombre se le ha sido revelado que la persona de Cristo está en él como ofrenda. ¿Me doy a entender? O sea, el apóstol Pablo va guiándonos para hacernos entender nuestro compromiso. Y cuando llegue esta faceta dice, no os conforméis con este siglo, pero te manda a cuidarte de algo, pero te manda a avanzar en la misma línea. Cuídate de no ligarte con el sistema, pero en el mismo lugar te dice, transfórmate, haz cambio mediante una renovación. O sea, no trates de dar cambio que no nazca en el espíritu. O sea, todo lo contrario a la mentalidad griega. Eleva tu espíritu, transforma tu espíritu, no importa tu cuerpo. Todo lo que Dios ha creado tiene un porqué de ser creado. Y el cuerpo no fue creado para ser despreciado, para ser puesto como un zafacón, como una jaula. No, ese pensamiento cabalístico, griego, no puede ser propio de nuestra vida como creyente. Nos dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transforma lo que tú eres, que hayan cambio en tu ser, que hayan cambio en tu vida, en tu proceder, en lo que tú eres enteramente, pero que sea mediante tu entendimiento, o sea, tu mente. Cambia tu mente y tu cuerpo, tu vida, la parte externa va a cambiar. Cambia tu mente, tu familia, tu negocio, tu ministerio, todo va a entrar en un cambio. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice eso, lo próximo, escuche esto, lo próximo que nos dice el apóstol es que todo el camino de ser un sacrificio vivo, una ofrenda ante Dios, con vida, con santidad, que agradable, que nos haga entender que somos el culto,
verdadero, luego nos hace romper alianza con el sistema y nos hace crecer integralmente y transformar lo que somos por fuera, es el camino para llevarnos a tomar y a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, nadie, absolutamente nadie puede conocer la voluntad de Dios, esa que es agradable y perfecta, si no es sacrificio, presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, termina dándote el conocimiento de que ese es tu culto racional, te hace debatir con el sistema a tal punto que no te ligas a él, no haces acuerdos a él, pero paralelo a eso te hace entender lo próximo de que tú vas a transformar lo de afuera, pero mediante una renovación interna. Entonces, llevándose por ese camino, lo próximo que te hace entender, escucha esto, lo próximo que te hace entender es que es el camino para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Cómo? La gente me pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y yo te digo, puedes conocer la voluntad de Dios de la manera siguiente. Siendo consciente de que debe presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, con los 3 ingredientes, con los 3 distintivos: vivo, santo y agradable. Entendiendo que eres el culto, que debes romper alianza, que no debes hacer pacto con el sistema, y versus a eso, que tienes que ser transformado, pero mediante una renovación de tu entender, cambiar tu mente, cambiar tu proceder. ¿Y cómo yo puedo cambiar mi mente? Apegándome a Cristo, yendo a la estatura del varón perfecto, creciendo en gracia, amando los principios de la palabra de Dios y apegándolo a mi vida. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Gracias por estar conmigo una vez más en esta palabra de bendición. Esperando que tú puedas compartir esta palabra que yo sé que va a llevar quizás a otros a una madurez y a entender Romanos capítulo 12. Dios te bendiga mucho y Dios te guarde.